Bueno, en este video, nuestro grupo conformado por Iván Arámbulo, Joana Anda, John González y quien les habla, Daniel Solórzano, vamos a hablar acerca de los síndromes diencefálicos. Bueno, yo les voy a hablar acerca del síndrome talámico, pero voy a hacer un breve repaso sobre qué es el tálamo y cuál es la importancia funcional de esta estructura. El tálamo es una estructura ovoidea ubicada en la línea media del encéfalo. Esta estructura está formada básicamente por numerosos núcleos, los cuales a su vez tienen numerosas funciones. Y la importancia funcional del tálamo radica en que la gran mayoría de vías neuronales sensitivas y sensoriales hacen relevo en el tálamo. Además de eso, se suman otras vías como las vías piramidales, que son vías motoras, y otras vías además como las vías extrapiramidales y vías cerebelosas, que también hacen relevo en esta estructura. Solamente se exceptúa una vía, que es la vía olfatoria, que no hace relevo en el tálamo. Ahora, es por ello que el tálamo lleva un rol importante en ciertas funciones cerebrales como la memoria, las emociones personales, los ciclos de sueño y también la vigilia, los estados de alerta de una persona y también el procesamiento de la información sensorial, ya sea esta información gustativa, también información auditiva o información visual. Ahora, debido a la gran gama de funciones que realiza el tálamo, cualquier lesión que se produzca en esta región puede llegar a presentar una gran variedad de manifestaciones clínicas que son secundarias a las lesiones de las vías neuronales, que pueden ser una o todas. Bueno, en cuanto a los síndromes talámicos, hay que saber que estos no han sido bien estudiados y por ende no tienen una clasificación definida. Sin embargo, yo les voy a hablar sobre un síndrome talámico que es en uno de los más conocidos, si no es el más conocido de todos, por ende es el mejor caracterizado y el que se conoce mejor su desarrollo en la enfermedad. Ya, el síndrome de Ewing-Rossi o síndrome talámico se lo caracteriza por una alteración de los aspectos somatosensitivos en las funciones del tálamo, y eso se debe a que existe una lesión en la que generalmente es de origen vascular, aunque también pueden ser por causas neoplásicas, causas metabólicas o causas infecciosas, en la región ventral posterolateral del tálamo. Es decir, que va a afectar a todas aquellas vías neuronales que lleguen a esa región, las cuales son las vías espinotalámicas y las vías del menisco medial. En cuanto a los síntomas de esta enfermedad, hay que saber que estos van a variar según la localización y la extensión de los daños. Hay que tener en cuenta que el tálamo es una estructura pequeña y es raro que solamente se afecte el tálamo como tal, ya que en ciertas lesiones, la hemorragia o la lesión como tal se puede extender a otras estructuras como el hipotálamo o el mesencéfalo, y de ahí la sintomatología va a variar en el paciente. Sin embargo, al hablar del síndrome como tal, los síntomas más comunes que podemos presenciar son los que derivan de la lesión a la parte ventral posterolateral del tálamo, que precisamente son afecciones a la propiocepción, a los sentidos del tacto, el dolor y la temperatura, que es la información que brinda la vía espinotalámica y la vía del menisco medial. Recordemos que esas vías hacen relevo precisamente en la parte ventral posterolateral del tálamo. Entonces, de esa afección van a derivar ciertos síntomas como la hemiparestesia contralateral. ¿Qué es hemiparestesia? Es una pérdida de la sensibilidad contralateral. ¿Y por qué pierde la sensibilidad? Pues porque están afectadas esas vías que son vías de la sensibilidad. También encontramos la hemicoreoatestosis, que son movimientos incontrolados e involuntarios por parte de la persona. Eso lo podríamos relacionar con la afección a las vías del menisco medial, ya que recordemos que la persona pierde en este síndrome parte de su propiocepción consciente, no siente sus músculos. Entonces, además de una hemicoreoatestosis, también podría estar presentando una marcha táxica, ya que no siente los músculos o no sabe dónde están los músculos de sus piernas. En cuanto a otro síntoma que también tenemos en este síndrome es el dolor talámico. El dolor talámico se caracteriza principalmente por dos signos, la hiperalgesia y la alodinia. La hiperalgesia
es un aumento normal de la sensibilidad dolorosa. El paciente manifiesta un dolor o una sensación de dolor demasiado aumentada ante un estímulo demasiado pequeño. Y la alodinia es la percepción anómala del dolor ante un estímulo que asimismo que sería indoloro en condiciones normales. Eso es lo que se conoce como dolor talámico. Este es uno de los síntomas más molestosos para el paciente, ya que es un dolor urente que va aumentando progresivamente y que va molestando al paciente. Pues no. Además de eso, este dolor talámico no responde a los analgésicos. Es por ello que es indispensable el buen tratamiento de esta enfermedad. Ya, otro elemento característico de las lesiones talámicas es la mano talámica, en la cual la mano contralateral a la lesión en el paciente queda en una posición anómala, como podemos ver en la imagen. Esta mano talámica está caracterizada por una mano en posición prona, en donde las articulaciones metacarpofalángicas están fraccionadas y las articulaciones interfalángicas se encuentran extendidas. Esta mano talámica es característica casi siempre de las lesiones talámicas. Bueno, y finalmente, en cuanto a tratamientos de la enfermedad, bueno, pues se basa en neurocirugías con intervenciones como las talamotomías, las mesencefalotomías y las cingulotomías. Muchas gracias. Soy John González y voy a hablar sobre el síndrome diencefálico. El síndrome diencefálico se va a producir por la formación de tumores y se van a originar principalmente en el hipotálamo. Para empezar, el hipotálamo es una estructura, parte del diencéfalo y forma el 0,3% de la masa total del cerebro. Va a tener como función principal la regulación de la homeostasis. Tiene tres funciones, como la excreción de hormonas, la regulación del sistema autónomo y también un papel fundamental en lo que es en el control de las emociones. El hipotálamo es esta estructura que estoy señalando con el puntero y se va a extender desde el quiasma óptico, que es de aquí, se va a extender hacia el borde dorsal del cuerpo mamilar y va a terminar en el borde hipotalámico. Tumores que se generen en el hipotálamo va a también a afectar lo que es el quiasma óptico. Afectando el quiasma óptico, lo que va a producir es nistagmo y problemas visuales. En lo que es en la parte del hipotálamo, lo que va a producir es una disminución de la excreción de la hormona ADH. Y esto lo que va a provocar es diabetes insípida, ya que como hay una menor producción de ADH, el riñón no puede absorber agua de la orina y se va a excretar orina diluida, lo que va a llevar que el paciente vaya repetidamente al baño excretando más agua de lo que debería, lo que va a conllevar una deshidratación. En la imagen de aquí vemos una tomografía de un paciente de 2 años con 6 meses, una tomografía de corte sagital, donde vemos que el tumor ya ha avanzado desde el hipotálamo hacia el diencéfalo. Este síndrome es más común que se desarrolle en niños y en adolescentes y síntomas van a ser la desnutrición, la pérdida de peso patológica. Esta pérdida de peso patológica en esta etapa va a llevar a un fallo de Medro. Este fallo de Medro consiste en que el individuo no puede sustentar, no puede mantener el crecimiento, el desarrollo de su peso y su estatura a comparación a otros individuos de su edad. Esta pérdida de peso va a dar un signo. Este signo, como vemos en esta imagen, es el signo de bolsa de cigarro, ya que a la pérdida excesiva de peso va a haber un menos tejido subcutáneo grasoso, y lo que va a hacer es que los pliegues de la piel se formen estos pliegues en la piel. Otros síntomas, aparte de la diabetes insípida y de problemas oftalmológicos, va a ser la incapacidad de poder regular bien su temperatura. También va a dar dolores de cabeza, vómitos, convulsiones.
Y también los síntomas están relacionados por el tamaño del tumor, ya que el tumor, si quiere, se va a extender por donde le plazca prácticamente. Según qué estructuras afecte, va a empeorar los síntomas. Eh, si este tumor no se detecta, máximo se le da de 6 a 12 meses de vida. Pero si se le llega a detectar a tiempo, un doctor le puede dar sus tratamientos, cirugía, lo que dependa del caso. Y puede conllevar una vida plena y sana. Gracias. Eso es todo. Ya. Cuando hablemos de los síndromes del subtálamo, debemos saber qué es el subtálamo. El subtálamo es la estructura del diencéfalo que se encuentra inmediatamente por debajo del tálamo y posterior al hipotálamo. También debemos saber que se encuentra justo en medio tanto del tronco encefálico como de los hemisferios cerebrales, en la zona media de la cápsula interna. Esta estructura presenta conexiones notables con fibras nerviosas, tanto espinotalámicas, aquellas que provienen del cerebelo, del núcleo rojo. También están las fibras nerviosas que recorren la vía extrapiramidal del bulbo. El subtálamo posee 3 zonas: el núcleo subtalámico, la zona incierta y también los núcleos de los campos de Forel. Cuando hablamos del subtálamo, este presenta lesiones que suelen englobarse en 3 trastornos neurológicos, que suelen ser signos o síntomas de otras patologías, pero cuando se encuentran netamente citados en estos 3, representan un daño en el subtálamo. Estos son la córea, la atetosis y el hemibalismo. Entonces, ¿cuáles son las causas para que podamos encontrar estas condiciones? Una de las principales causas en las que podemos encontrar estas condiciones es cuando hay tumores en la zona cercana al subtálamo. También puede darse por la hiperactividad de los ganglios basales, al igual que se puede dar por accidentes cerebrovasculares, por traumas cráneoencefálicos, malformaciones arteriovenosas, al igual que isquemas que afecten específicamente el sitio. Las afecciones pueden darse centradamente en la zona del subtálamo o en sus inmediaciones, y a veces las afecciones pueden estar en las zonas allegadas al hipotálamo, como lo son el córtex, como lo son los ganglios basales, entre otros. Entonces, cuando hablamos en sí de los trastornos que afectan al hipotálamo, podemos hablar de la atetosis. La atetosis simplemente es una lesión en el sistema extrapiramidal, lo que genera movimientos lentos que son involuntarios e incontrolados. También puede generar un desfase de los músculos bucales, y los movimientos tanto de las manos y de los pies, específicamente de los dedos, se ve afectado, generando una afección de motricidad fina. La más representativa de las condiciones del subtálamo, y que específicamente se habla mucho cuando entramos a la neurología, es el hemibalismo. El hemibalismo en sí son movimientos irregulares, involuntarios, que tienen una gran amplitud, pero no tienen un patrón fijo. Estos movimientos involucran tanto manos como piernas, y esto ya se hace más notorio cuando la persona está en un estado de relajación o de reposo. Lo más notorio es una hemiplegia de un solo lado, normalmente es el lado contrario a la lesión en el núcleo subtalámico, o es el contrario a la lesión de las conexiones de este núcleo, que puede ser el córtex, el tálamo, los núcleos basales, entre otros. Tratamiento lo hay. Es un tratamiento, puede ser farmacológico o es un tratamiento integral con ayuda de la fisioterapia. Esta condición no suele durar mucho tiempo, suele durar días, y cuando ya es de 6 a 8 semanas se recomienda ir al médico y hacer un chequeo. Normalmente cuando dura días suele desaparecer de la nada y el paciente no lo nota. Entonces, cuando hablamos del tratamiento farmacológico, encontramos a los antipsicóticos, que son los que ayudan a suprimir el trastorno, a suprimir los movimientos irregulares involuntarios.
Y también a veces se puede utilizar la toxina botulímica y los antidopaminérgicos, que estos se utilizan cuando el trastorno se ha afectado por una hiperactividad de los ganglios basales. Luego está el tratamiento abordado por la fisioterapia, que lo que sí es que se enfoca en recuperar la movilidad y la funcionalidad de aquello que se ve afectado. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la coria o enfermedad de Huntington. Esta es una enfermedad hereditaria poco frecuente que provoca la degradación progresiva de las células nerviosas del cerebro. La enfermedad de Huntington tiene una amplia repercusión en las capacidades funcionales de una persona y generalmente ocasiona trastornos del movimiento, pensamiento y psiquiátricos. Esta se produce a causa de un efecto heredado en un solo gen. Es un trastorno autosómico dominante, lo que significa que una persona necesita solo una copia del gen defectuoso para desarrollar el trastorno. Desde el punto de vista anatopatológico se sabe que lo que sucede es una degeneración neuronal y que más en concreto comienza en las neuronas medianas, o sea en las neuronas espinosas medias, conservándose así las neuronas grandes. Se producen daños graves y visibles en el cuerpo estriado, específicamente en el núcleo lenticular y el núcleo caudado del cerebro, es decir, atrofia del cerebro en las zonas parietales, frontal y en el tálamo, y también en el putamen principalmente. La corteza cerebral se mantiene más o menos bien hasta que la enfermedad está bastante avanzada, y en lo que se refiere a la corteza cerebelosa no se ha visto que sufra algún daño morfológico alguno. Los movimientos involuntarios ponen en manifiesto la localización de daños en el sistema extrapiramidal. En resumen, se puede decir que se produce una atrofia cerebral caracterizada por muerte neuronal y gliosis. En cuanto a los síntomas que se presentan al principio, varían mucho de una persona a otra. Algunos síntomas parecen ser más dominantes o tienen un mayor efecto sobre la capacidad funcional. Por eso puede cambiar durante el curso de la enfermedad. Entre los trastornos del movimiento tenemos síntomas como movimientos espasmódicos o de contorsión involuntarios, problemas musculares como rigidez o contracturas musculares, movimientos oculares lentos o anormales, marcha, postura y equilibrio se van a ver afectados, así como también van a tener dificultad para hablar o tragar. Entre los trastornos cognitivos, algunos de los signos del deterioro cognitivo generalmente están relacionados a la enfermedad de Huntington. Son dificultad para organizarse, falta de flexibilidad o tendencia a quedarse sumido en un pensamiento, falta de control de los impulsos, que puede tener como consecuencia arrebatos o actuar sin pensar, falta de conciencia sobre las conductas y habilidades propias, y también lentitud para procesar pensamientos o encontrar las palabras adecuadas para hablar. En cuanto a los trastornos psiquiátricos, el trastorno psiquiátrico más frecuente asociado a la enfermedad de Huntington es la depresión. En estos pacientes se va a presentar síntomas como sensación de irritabilidad, tristeza o apatía, aislamiento social, insomnio, fatiga y pérdida de energía, y también ideas frecuentes sobre la muerte, morir o el suicidio. Otros trastornos psiquiátricos frecuentes son el trastorno obsesivo-compulsivo, la manía y el trastorno bipolar. Además de los trastornos mencionados, la pérdida de peso también es muy común en las personas que tienen la enfermedad de Huntington, especialmente a medida que la enfermedad avanza. El inicio y la progresión de la enfermedad de Huntington en personas jóvenes puede ser ligeramente diferente al de los adultos. Entre los problemas que suelen presentarse al principio del curso de la enfermedad se encuentran cambios en la conducta, como dificultad para prestar atención, disminución rápida y significativa del desempeño escolar general y problemas de conducta. Entre los cambios físicos tenemos los músculos contraídos y rígidos que afectan en la marcha, especialmente en los niños pequeños, temblores o movimientos involuntarios leves, caídas frecuentes y también convulsiones. Y por último, en el tratamiento no existe tratamiento que cure la enfermedad ni que impida la progresión. La medicación disponible se limita a contrarrestar la sintomatología, así como la cirugía cerebral puede disminuir considerablemente el progreso de la enfermedad.
Contra los trastornos motores se recetan neurolépticos que, aunque son orientados en principios a la psicosis esquizofrénica, estos van a limitar los movimientos de los pacientes, los movimientos involuntarios de los pacientes. También se usan bloqueantes de dopamina y otros medicamentos. Y por último, para los trastornos psíquicos se utilizan antidepresivos, sedantes y neurolépticos antipsicóticos. Muchas gracias.